Esta es una de las grandes incógnitas para quienes vivimos aquí en esta forma física. Una de las preguntas que por lo general hace la gente, aún estando demasiado lejos de la comprensión de la respuesta, si es que existiera. La pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Qué es esto a lo que llamamos vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, en el próximo programa de Migansúa, que va a comenzar ahora mismo, vamos a tratar de desarrollar y de poner en claro qué cosa es la vida. Te espero allí. Dale. Hola, ¿cómo estás? Ante todo quiero darle las gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a nuestro canal, y aquí, con la ayuda de Migansúa, siempre trataremos de satisfacer tu necesidad de saber, y lo cual, en mi opinión, es de suma importancia, ¿sabes? Mantener siempre viva la necesidad de saber, para no quedarnos atrapados en la indiferencia existencial que proponen las creencias. El saber es la clave para evolucionar, ya que a través de las creencias es imposible lograrlo. Sencillamente porque, bueno, estas no son la herramienta correcta. Y si quieres ahondar un poco sobre este tema, te sugiero que veas el programa número 5 de Migansúa, cuyo título justamente es Las creencias. Y aquí, como siempre lo hago, te recuerdo que yo nunca hablo de religión, jamás, porque bueno, las religiones son una creación relativamente moderna de la criatura humana, ¿sabes? En ningún libro antiguo se menciona algo que tenga que ver con religiones. ¿Sabías eso? A no ser, bueno, las modificaciones caprichosas que se han hecho en los últimos 2000 años de las escrituras antiguas. Que dicho sea de paso, nadie sabe quién las escribió. Así es que yo prefiero ir a la fuente que tenemos más a mano. Me refiero a la escritura humana, lo que está escrito dentro de la criatura humana y a su comportamiento. Esto siempre bajo la conducción del ego, por supuesto. Es que según mi apreciación es la razón de todo lo que sucede en este planeta. Así es que ya mismo me dirijo hacia esa puerta que acaba de abrir Migansúa, porque seguramente allí encontraremos muchas respuestas para poder aclarar esos enigmas propios de quienes tenemos algún tipo de curiosidad existencial. Este es el programa número 38 de Migansúa y lo he titulado ¿Qué es la vida? Y una de las cosas que me ha motivado a entrar en este tema es la forma tan extraña en que muchas veces la criatura humana intenta retrasar la llegada de la muerte. Algunos observan el fenómeno de la muerte tratando de comprenderlo desde su intelecto, desde su humanidad. Pero no se puede llegar a ese entendimiento sin haber pasado antes por un fenómeno que no depende de la muerte de una criatura humana. Y este es el extraordinario fenómeno de la vida. Si todavía no comprendemos de qué se trata la vida, mejor no perder el tiempo tratando de comprender a la muerte, ¿sabes? Eso todo lo que hará es traernos mayor confusión, más confusión de la que ya tenemos, que no es poca. Esa necesidad imperiosa que muchas veces tenemos de hacer grandes preguntas, porque siempre hacemos grandes preguntas, para poder encontrar grandes respuestas, sin estar preparados para recibirlas. Esa es una actitud un tanto irracional, que obedece al modo en que fuimos programados desde que nacimos. Nos han programado para vivir con nuestra atención puesta siempre por ahí, fuera de nosotros mismos, y para buscar lo sagrado, lo divino, lo trascendente y hasta lo vital, también fuera de nosotros. Y bueno, de esa forma lograron que la criatura humana se enajenara, hasta llegar a olvidarse de su otra naturaleza, de su propia naturaleza, olvidar a su espíritu, me refiero. Y así, con nuestra atención siempre puesta fuera de nosotros, nunca sabremos lo que realmente somos. Mientras tanto, seguiremos siendo muy fáciles de manipular, ¿sabes? Tal y como ha sucedido hasta ahora, desde hace siglos. Y así la comprensión de la vida estará cada vez más lejos de nuestras posibilidades reales. Y por eso, ni que hablar de la comprensión de la muerte. Así que, gracias al éxito obtenido por quienes controlan el destino de esta humanidad. Y si te digo, esta es porque han habido otras. Sí, es que fuimos guiados como un manso rebaño de corderos hacia el territorio de las creencias, como si esa fuera para nosotros la única forma posible
de conectarnos con fuerzas superiores. Y como vivimos mirando todo el tiempo hacia afuera de nosotros, bueno, la experiencia directa con eso a lo que llamamos Dios, solo se podrá producir aquí en nuestra imaginación y en ninguna otra parte. Y así es que nos conectamos con Dios cuando lo hacemos desde una creencia. Y de ese modo, el contacto nunca se llevará a cabo conscientemente, que es de lo que se trata, de que el encuentro suceda conscientemente, tanto con esa fuerza universal a la que llamamos Dios, como con Él o los creadores responsables de toda la vida que existe sobre este planeta. Porque te recuerdo que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, ¿sabes? Así es que para empezar, debes estar consciente de ti mismo, en lo cual, aunque tu ego te haga creer que ya lo estás, no es así para nada. Al menos durante la mayor parte del tiempo no lo estás, ya que para estar consciente de uno mismo hay que estar en el ahora. Y las personas están siempre en el pasado, prisioneros en su estructura de pensamiento y en su memoria temporal, las cuales viven en el pasado porque de eso están hechas. Están hechas de pasado, están hechas de eventos ocurridos en el pasado. Ahora volviendo al tema que nos trajo aquí hoy, ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte física no es otra cosa que el final de un proceso tan natural como lo es nacer. Y ambos, nacer y morir, están contenidos dentro de otro proceso natural mucho más grande, llamado vida. ¿Y qué es la vida? Bueno, si la percibes únicamente desde ese cuerpo físico al que erróneamente le llamas yo, si la ves desde allí, desde tu intelecto, desde tu memoria temporal, si esas herramientas son las que estás usando para intentar comprender de qué se trata la vida, entonces para ti la vida será algo así como un sueño del que despertarás cuando te mueras, ¿sí? Y si en todos los programas de Migansúa te digo despierta, es porque al vivir aferrados a una creencia o a una religión, pasamos por aquí en un estado somnoliento, sin darnos cuenta de qué fue lo que sucedió. Pero las cosas no tienen que ser así, ni eternamente ni mandatoriamente, porque si interactúas con la vida desde lo que estás supuesto a ser, un ser humano, un verdadero ser humano, entonces la vida para ti será algo muy distinto. La vida para ti será una sucesión de experiencias extraordinarias, maravillosas, y luego, bueno, cuando el ser tenga que abandonar el cuerpo humano, cuando el espíritu tenga que marcharse del cuerpo, la vida no será algo que se acabe o que desaparezca junto a los huesos de quien se queda aquí. La vida continuará existiendo, seguirá estando ahí, en donde siempre ha estado, más allá de nuestra carne y de nuestro ego. Y además lo hará sin ningún tipo de sufrimiento, ¿sabes? Porque la vida no se acaba con la muerte de un cuerpo físico, ¿me entiendes, verdad? Como tampoco empieza a existir con la llegada de un nuevo niño a este mundo. Esto creo que está lo suficientemente claro. La vida para existir no depende ni de un nacimiento ni de una muerte física. La vida y la muerte no son como nosotros lo percibimos, no son las dos caras de una misma moneda. No son dos cosas opuestas, o vida o muerte. Así lo percibimos nosotros, que vivimos permanentemente en los extremos. No, los opuestos solo existen en el universo de la materia, y de ahí que lo opuesto a morir sea nacer y no vivir. Todos tenemos el potencial de llegar a funcionar como seres humanos, ¿sabes? De hecho, bueno, todo lo que tenemos que hacer es recordarlo, porque así fue que nacimos, lo sabíamos. Pero déjame decirte que todo este proceso que va desde nacer hasta morir, visto solo desde tu intelecto, desde tu memoria temporal, desde tu humanidad, y todo eso bajo la dirección general de tu propio ego, si solo lo estás pudiendo ver desde ese lado de ti, entonces tu interpretación de la existencia, de la vida y la muerte, bueno, si lo ves solamente desde allí,
es absolutamente correcta, ya que solo estás observando desde el lado de ti que muere. Pero entonces no me digas que eres un ser humano, y mucho menos que eres una persona muy espiritual. Quítate eso de la cabeza, porque esa es una apreciación 100% humana. Ese es el punto de vista de tu falso yo. Eso es lo que el ego te hace creer. Mira bien, escucha bien. Ser humano. Estas no son nada más que dos palabras. Esto claramente nos está dejando ver dos cosas que son distintas, muy distintas. El humano es una entidad física y el ser no lo es. El humano se aferra a la vida por temor a la muerte, mientras que un ser humano, como sabe qué es lo que está haciendo aquí, disfruta la vida por amor a la vida misma y no por temor a la muerte. Ser humano, una entidad rara de ver en este planeta, ¿sabes? Muy, pero muy rara. Esa es una forma de existir, es un estado de ser que solo unos pocos han logrado alcanzar aquí en este mundo, ¿sabes? Son esos pocos que están conscientes de por qué están aquí y de lo que verdaderamente son. Solamente unos pocos disfrutan en este mundo del gran privilegio, del enorme privilegio que se les ha brindado de poder encontrarse aquí en forma física. Y por eso es que, ante todo, estos individuos siempre le rinden honor a Dios y al Creador, o los creadores, pero nunca desde una creencia, sino desde la certeza que nos brinda la experiencia. Esos individuos que, más allá de lo que esté pasando en su entorno, siempre están conscientes de sí mismos, siempre, porque nunca los atrapa la turbulencia propia de la criatura humana, funcionando desde sí misma. Esos que están permanentemente conscientes de su doble naturaleza, o sea, viviendo como verdaderos seres humanos. Y si esto que dije, así medio de paso, sobre rendirle honor a los creadores te llamó la atención, bueno, te dejo saber que esto no es algo que se deba llevar a cabo en un ritual multitudinario, o invocando a una entidad superior a través de una religión o una creencia, sino que se trata de una conexión íntima, una conexión permanente y no limitada a cada misa de domingo, una conexión a través de la conciencia y no de la creencia. El resto es nada más que para vender entradas al show. Y si, como te dije antes, te llamó la atención eso de rendirle honor al Creador, bueno, date una vueltita por el programa número 4 de Miguel Ganzúa. Programa número 4. Porque allí descubrirás, entre otras cosas, que eso a lo que nosotros mismos hemos bautizado con el nombre de Dios y con el nombre del Creador no son la misma entidad. No son lo mismo. Mira, no es cuestión de colgarnos a nosotros mismos el cartel de seres humanos así caprichosamente como solemos hacerlo todo, como si eso fuese un derecho, un privilegio que hemos adquirido por el solo hecho de estar aquí y por el resto del tiempo que nos quede por delante en este denso mundo material. No, de ninguna manera. Para ser un verdadero ser humano hay que hacer mucho más que sentarse a creer, que sentarse a esperar, ya que justamente por eso es que dejamos de serlo. Ahí está el origen, por caer en las arenas movedizas de las creencias. Así es que mejor nos vamos quitando esa loca idea de la cabeza, ya que nadie se transforma en médico por el solo hecho de haber pasado caminando alguna vez por la puerta de la Facultad de Medicina. Hay que andar un camino para obtener eso, un camino de hacer, no de creer, sino de hacer. Y yo espero que tú, como amigo de Miguel Ganzúa que eres, ya tengas en claro la gran diferencia que hay entre saber y creer. Haciendo se llega a saber y durmiendo se llega a creer. Por eso, despierta. Y por favor, presta especial atención a esto, porque será muy importante para tu entendimiento de todo lo relacionado con tu vida. Con todo. Y por supuesto, bueno, incluyéndonos a nosotros mismos, como es lógico. Yo no soy músico. Música es lo que hago, no lo que soy. Y en el caso de que yo decidiera alejarme de la música, solo dejaría de hacer lo que hacía, pero no por eso dejaría de ser lo que soy.
Esto no es un juego de palabras, ¿me entiendes, verdad? Somos lo que somos desde que el espermatozoide de papá se unió al óvulo de mamá. Y de ahí en adelante y hasta el final de nuestra experiencia física podremos hacer muchas cosas, muchas, las cuales, más allá de que tanto valor tengan, nunca dejarán de ser las cosas que hacemos y no lo que somos. Y esto no es tan solo como te decía, un juego de palabras, no lo es. Vivimos en una confusión permanente por funcionar solo desde nuestra humanidad, y cuando nos sentimos muy espirituales en reuniones sociales, entre amigos, decimos cosas como somos un espíritu. Nosotros somos un espíritu teniendo una experiencia física. Nos encanta repetir esto. La vida es una escuela. O si no, hemos venido aquí para aprender. Mientras que al mismo tiempo, nuestro ego hace que nos comportemos como si ya lo supiéramos todo. Seguramente puede que te suene gracioso, y hasta se te dibuje una sonrisa, ¿verdad? Pero esto depende de cómo lo mires. Porque si lo tomas un poquito en serio puede ser patético. Y no te olvides que esto es lo que está marcando el rumbo de la humanidad, aquí sobre este planeta que estamos compartiendo y habitando. El modo en que nos percibimos a nosotros mismos y la falta de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Ahora, trata por un momento de darle a las palabras su sentido real, su verdadero sentido. El ser es y el humano está. Y funcionando juntos, que es como está supuesto a ser, la capacidad de un verdadero ser humano es insospechada para quien lo intente comprender únicamente desde su lado físico. Imposible comprenderlo solo desde nuestra humanidad. La mayor parte de las personas en este mundo mueren sin haberlo sido y sin haberlo comprendido jamás, al menos no en forma consciente, que es la única manera posible de poder afirmar que somos un ser humano funcionando con nuestras dos estructuras simultáneamente. Y de ahí la existencia de mi ganso. Es para que detrás de cada puerta que se abre vayas encontrando la verdad sobre lo que eres. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la vida? Bueno, durante estos minutos que hemos compartido, no hice más que mostrarte el camino para que tú mismo lo descubras. ¿O acaso es que estás tan acostumbrado a creer que te has autoproclamado no apto para saber, no apto para buscar o para entender? Discúlpame, pero por si no te habías dado cuenta, todo lo que estuve haciendo hasta aquí, hasta ahora, fue patearte el bastón para que empieces a caminar por ti mismo y para que empieces a dejar tus propias huellas y dejes de caminar, como siempre lo digo, sobre las huellas dejadas por otros, y para que como un resorte te escapes de esa trampa que te tiene existiendo nada más que para creer. La conciencia de ser es quien conecta a las dos naturalezas que componen nuestra estructura. Esta es a la que le hemos colgado el cartel de ser humano después de haber perdido esa condición, porque nosotros nacimos como seres humanos, pero poco después se nos ha ido olvidando. Si queremos acercarnos a las grandes respuestas de tipo existencial, como por ejemplo ¿qué es la vida? Bueno, tendremos que empezar por conectarnos con el lado olvidado de nosotros mismos. Tenemos que reconectarnos con nosotros mismos, y de ahí que no tengamos que aprender, sino que recordar. Y allí encontraremos todas las respuestas que nos hagan falta para comprender lo que verdaderamente somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Todas esas respuestas están en el lado de nosotros que no se encuentra prisionero en el tiempo, como si lo está en nuestro lado humano. La vida es como el telón sobre el cual se proyectan las experiencias físicas de todas las criaturas humanas. Y cuando un cuerpo deja de existir, es como cuando termina una película y mientras tanto el telón sigue allí, La vida sigue allí, esperando por la próxima película y por la siguiente y así sucesivamente para que se proyecte en ella. Ahora, para terminar te quiero decir que la única forma de que la vida cobre sentido y que todo en ella fluya con el propósito de que podamos evolucionar
Es a través de la unión consciente de la materia con esa fuerza universal a la que nosotros hemos bautizado con el nombre de Dios. O sea, la unión entre el ser y el humano. Y no quiero avanzar más sobre este tema en particular, ya que, como te mencioné antes, en el programa número 4 de Meganzúa encontrarás las respuestas que me imagino estarás necesitando por todas las preguntas que te haces y por lo que acabo de decir aquí en Meganzúa. Y no es tan complicado, ¿sabes? No es tan complicado, porque la vida sería muy fácil de comprender por nosotros si no fuese por toda esa programación de la que hemos sido víctimas desde que hemos nacido. La programación que desde hace como 2000 años nos viene alejando de ese estado de libertad absoluta con que nacimos. Libertad para observar, libertad para discernir, libertad para buscar y para encontrar, libertad para sacar nuestras propias conclusiones. Y sobre todo para crear. Una libertad que tenemos que recuperar yéndola a buscar, pero no a cualquier parte, yéndola a buscar al lugar correcto. Ella está esperando por nosotros, ¿sabes? La han escondido. Sí, se han encargado de esconderla en el lugar más seguro del mundo, en ese lugar que nunca buscamos. ¿Sabes dónde queda eso? Aquí. Sí, aquí. Así es que despierta y date cuenta, eso es todo lo que tenemos que hacer, porque como siempre te digo y te seguiré diciendo hasta que para ti hayan dejado de ser solo palabras, hasta que tu ego lo haya dejado pasar del lado de lo aprendido por ti, hasta entonces te seguiré diciendo que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Meganzúa. Chao.